Desde ya comenzamos a compartir información junto a David Cuesta, a Román Delgado y a Vicente Pérez. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. A compartir información y a analizarla junto a todos ustedes. Si desean enviarnos también sus mensajes de WhatsApp a través de nuestra plataforma y sus mensajes a través de la red social Twitter. Muchísimas gracias por compartir este ratito de televisión, por hacernos partícipes de sus impresiones y por vernos no solamente a través de la red regional de televisión digital terrestre, de Mírame Televisión, a través de los distintos canales repartidos por las distintas islas del archipiélago canario, sino por la cantidad cada vez más de gente que nos sigue en las emisiones online a través de mirametv.com o aquellos que ya se han descargado la aplicación para iPhone y Android y pueden ver no solamente lo que aquí les contamos en directo, sino los programas en lo que es la televisión a la carta. Miren, vamos a empezar con David Cuesta y con más información que están dando, no los papeles de Panamá, pero sí los papeles de OHL. Habrá que preguntarle a David si a lo mejor entre lo de OHL y Panamá hay alguna conexión, que no me extrañaría nada que alguna de esas perras fueran a parar a paraísos fiscales. Quien no está en Panamá, pero sí en México, aunque de vez en cuando visita las Islas Canarias, es Julio Boni. David, ¿por dónde arrancamos? Bueno, pues seguimos con este asunto. Bueno, como ya habrán visto, un equipo de periodistas estamos trabajando en conjunto en esta información de la Operación Leso, que bueno, es complicada de conseguir, porque entre otras cosas es una instrucción que lleva la Audiencia Nacional desde Madrid y por tanto bueno, el acceso a la información es mucho más complejo, pero bueno, vamos ya descubriendo y conociendo cosas que creo que son muy interesantes, ¿no? Desde esos primeros audios que ya pusimos aquí el jueves pasado en Mírame Televisión, en la que se escuchaba a exdirectivos de OHL hablar del pago concreto de esas presuntas comisiones por una serie de obras en Canarias a altos cargos o ex altos cargos de Coalición Canaria. Bueno, pues después de eso conocimos y contamos aquí el pasado lunes que esa conversación era mucho más grande y que, entre otras cosas, demostraba cómo inquietó la querella de las Teresitas y la conexión entre Antonio Plasencia, que es uno de los socios de OHL en la obra del puerto de Granadilla, y en ese presunto reparto de comisiones. Se asustaron los directivos de OHL. Pues bien, hoy hemos conocido un paso más, un dato más sobre esta situación que quizás puede ser una pieza prácticamente definitiva, ¿no?, en todo esto, aunque ya les puedo asegurar que no es la última. Lo publicaba el compañero Carlos Sosa en Canarias Ahora y yo creo que es fundamental porque a esas grabaciones, o viene a completar esas grabaciones en las que ya se hablaba de cantidades, de nombres, de porcentajes. Bueno, pues junto a esas grabaciones que ha encontrado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, también en algunos de esos registros que se han llevado en propiedades de estos directivos de OHL investigados, se han encontrado unas anotaciones, unos documentos, unos archivos de Excel que estaban en posesión de otro de estos directivos investigados, que es Felicísimo Ramos, el considerado el Bárcenas de OHL, porque anotaba todos los pagos de esas presuntas comisiones. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando dentro de esta documentación, de esta información que publica Carlos Sosa, nos encontramos con el dato de que aparecen 3 obras relacionadas con Canarias, 2 que ya conocíamos y una que no conocíamos y que se vincula expresamente con la figura de Antonio Castro, el expresidente del Parlamento de Canarias y el ex consejero de Obras Públicas del Gobierno regional. Esas 3 obras en las que aparece el nombre de la obra y también la cantidad que presuntamente se habría pagado de comisión son el puerto de Granadilla, por el que se habría pagado una comisión de 1.375.000 euros, el puerto de La Estaca, en la Isla del Hierro, por el que se habría pagado una comisión de 360.000 euros y, por último, una carretera que no conocíamos, una actuación que no conocíamos, que ejecutó también OHL, que es la carretera entre El Pagador y Guía, en la isla de Gran Canaria, por el que se habría pagado una comisión de 1.339.000 euros. En total, 3 millones de euros que se habrían repartido en comisiones por parte de OHL a ex altos cargos de Coalición Canaria. Fíjense ustedes la otra parte que es importante de todo esto, ¿no? Encajan las grabaciones, las cifras, los nombres con lo que está apuntado en los archivos de Excel, pero después, si se cotejan esos archivos de Excel con las adjudicaciones en sí,
nos damos cuenta de que encajan también esas cifras y ese 3% del que se habla. Por ejemplo, en el caso del puerto de La Estaca, esa obra se adjudicó por 29,3 millones. Si sacamos el 3% de esa cantidad, nos encontramos con una cifra aproximada algo más de 800.000 euros. Pues bien, si buscamos la participación de Sato, la filial de OHL que hizo esa obra, en una UTE con otras empresas que eran Nexo y Frompeca, en la Isla del Hierro, nos encontramos que la participación fue del 43%. El 43% de esos 800.000 euros son 370 y pico mil euros. La cifra prácticamente se cuadra con los 360.000 euros que aparecen apuntados en esos archivos de Excel. La verdad es que hay aquí un puzzle que poco a poco está montando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pero cada vez, insisto, cada vez las piezas encajan mejor y tengo que recordar que no es lo último que vamos a conocer y, por supuesto, no es lo último que están investigando y que han descubierto hasta ahora, en este caso en esa instrucción que llevan en la Audiencia Nacional. Sí, bueno, yo suelo decir que parece que hay una obra más en Tenerife, ¿no?, que pueda estar implicada en este intercambio de... ¿Qué pudiera ser? Relacionada con Puerto, seguramente. De momento, una obra, parece que es una obra ¿La del un poquito... bufadero te refieres? Creo que está en la Dársena Anaga, exactamente. Sí. No lo sé, Sí, que hasta donde yo sé. Pero bueno, parece... Por lo menos las que aparecen con anotaciones de cantidad son estas tres. Otra cosa es que después pueda haber... Es algo que no ha trascendido, digamos, de forma veraz, pero sí se está comentando que es posible que haya una Repetimos obra que más. tres sí aparecen, por lo menos en esas anotaciones. Y que hasta ahora sepamos con total seguridad, son el puerto de Granadilla, el puerto de La Estaca y la carretera de El Pagador Guía en Gran Canaria. Sí, si fuera real que se hubieran pagado esas comisiones según esas anotaciones, ¿cuántas perras se hubieran llevado de esas mordidas, fruto de esas mordidas, en esos repartos? 3 millones de euros. 3 millones de euros de nuestro dinero, porque eso era un dinero que salía de la hacienda pública, que pasaba a OHL y que volvía a diversos políticos. No lo regala ¿Quiénes reciben ese dinero? Claro, ahí están los tres nombres de los que hemos hablado. Se habla de la figura de Julio Bonis, pero es verdad que Julio Bonis no está directamente vinculado, porque entre otras cosas, o no está investigado, entre otras cosas porque no tenía un cargo directo. Julio Bonis no tiene una relación directa con estas obras. Está la figura de Luis Suárez Trenor, que sí que tenía y sí está siendo investigado una relación directa, porque era el presidente de la autoridad portuaria y está vinculado con Granadilla y con La Estaca, pero teníamos la duda de Antonio Castro, no sabíamos muy bien dónde encajar a Antonio Castro, y claro, el encaje nos ha llegado cuando hemos conocido que su nombre expresamente aparece vinculado en las anotaciones con la obra de El Pagador y de la carretera del Pagador Guía. De hecho, hay una conversación que es muy interesante, que yo creo que es importante rescatar, que es distinta a las que hemos conocido, en la que también se habla ya expresamente de la figura de Antonio Castro. Y es más, se hace algo que es muy interesante, y es que se dice que hay que pagarle presuntamente rápido ese dinero a Antonio Castro por esa adjudicación de la obra del Guía del Pagador, porque su nombre estaba sonando ya como un posible candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Y es verdad, en 2006, cuando se produjo esto, es cierto que la figura de Antonio Castro se barajaba como uno de los posibles nombres para relevar a Adán Martín en la candidatura a la presidencia de Canarias, que finalmente pues llevó Paulino Rivero. Insisto, están los datos, están las grabaciones, concuerdan con las adjudicaciones y además están las fechas, que es algo muy importante, las fechas en las que presuntamente se habrían pagado. Por ejemplo, en el caso de La Estaca se habría pagado en los meses de febrero y de junio del año 2003. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser más fácil para los guardias civiles cotejar con esos posibles movimientos de dinero en las cuentas de estos políticos. David, claro. Una cuestión. Hay una parte que es el presuntamente, sí, ¿vale? Que es toda la que tiene que ver con esas conversaciones, esas anotaciones y todo lo que tenga que ver hasta que un juez definitivamente vea este asunto, lo juzgue y tome una decisión a través de una sentencia. Pero hay algo que es real, y es que OHL, de esas empresas, de esas adjudicaciones de las que tú estás hablando, las adjudicaciones las consiguió. Sí, eso está claro. Sí. Se produjeron. No estamos diciendo que de esa manera, pero sí que las concesiones o las licencias o las adjudicaciones fueron realizadas, dadas, ejecutadas. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es cómo llegamos a esta información, ¿no? Un caso que no se estaba investigando aquí, ¿no? Se hacen unos registros en un lugar muy alejado de Canarias, ¿no? Y de repente aparecen pues esas grabaciones, esos documentos en un ordenador y las conversaciones son totalmente creíbles.
O sea, son creíbles. Eso es lo más triste, quizás. Son creíbles. Es la mundialización de la corrupción. Sí. Y que se Hombre, cobran... tan creíble es que un juez ha mandado a investigar pero a todos lo sabemos, personas de sí. nuestro entorno. Yo La creo una cosa que es importante en este último avance, ¿no? Desarrollado en parte, como tú decías, ¿no? Por el grupo de investigación y la última pieza de Carlos Sosa, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy interesante, ¿no? Que es que, digamos, el Antonio Castro ya parece muy metido en el encuadre, ¿no? O sea, yo creo que para mí... Antes estaba desenfocado y ya no lo está. Porque nosotros sabíamos que Suárez Trenor ya había tenido, ¿no? Una serie de problemas con la justicia, ¿no? Recuerdo Fórum Filatélico, aquella obra que al final no salió, del Puerto Deportivo en San Andrés, etcétera, etcétera. Y el caso de Julio Bonis también había aparecido, ¿no? Sí. Incluso en Las Teresitas, ¿no? Sí. Pero Antonio Castro, ¿no? Quedaba un poco como que no entraba en el encuadre, ¿no? Yo creo que esta pieza ya lo coloca en una posición y con buen enfoque, ¿no? Julio Bonis está en México, tengo un amigo, pasó por México, casualidades, ¿no? Y vio a un señor que se parecía A Julio Boni. Hombre, y era Julio Boni. De todas maneras, ojo, porque Julio Boni, lo digo México pues... es muy grande, viven muchas México personas, es muy grande y Julio Boni pasa por mexicano, me refiero, en esta foto por lo menos. Se ve que hizo bastante fortuna, ¿no? En esa época. Esto fue una hasta época el punto de en la que invierte en la que inmobiliarias. los bigotes se pusieron de moda. Bueno, aquí parece del ejército de Pancho Villa. Sí. Pero bueno, recuerdan ustedes que también Román cuando apareció con el bigotito y tal, bueno, fue una época, La política da suerte. Pero se ve que a él le Da marcó, suerte porque a Julio le marcó tanto progresa. la época que ahí se quedó. Debió de irle bien. Pero bueno, todo esto con el presunto Sí, que... y no tenía fama de trabajador, ¿no? Él era Esa por lo capitán menos no se la de conocía. Jefoil, ¿no? No tenía fama Sí, de... un capitán de Jefoil. Sí. Hombre, Hubo un otro, sueldazo tremendo. Hubo otro también que tuvo mucha Te suerte. vuelves... YouTube... Te vuelves un potentado. No, Si cállate, conduces un Jefoil. cállate, Artiles, que Ahora que está de mejor moda te lo de las callas. corporaciones locales, hubo otro, ¿no? Que teniendo un concejal fue alcalde. Bueno, Y las también comisiones pilotaba. de OHL a Coalición Canaria, casi 3 millones por 3 obras. Ese es el titular que compartimos ahora de Canarias Ahora, del digital que dirige nuestro compañero Carlos Sosa. Es una pena porque con ese dinero, supuestamente, si ese dinero se empleó en comisiones, se podían haber hecho unas cuantas obritas más por el interés general. Es una pena, la verdad. Miren, no dejamos el asunto de las mordidas de OHL, esas obras, esas adjudicaciones otorgadas, concedidas y paralelamente, pues, toda esta investigación que ahora estamos no juzgando, sino contando aquí en los medios de comunicación. Somos precisamente hemos sido Canarias Ahora y Mírame Televisión los que hemos precisamente trabajado en conjunto en esta información y ahora se van sumando más medios de comunicación, con lo cual yo creo que este asunto dará para mucho. Pero miren, vamos con otros temas de interés y es la guerra interna de Ciudadanos, muchachos. Eso, antes hablábamos de Julio Boni y México, pero bueno, el ejército de Pancho Villa, pero plan guerrilla es Ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Román, por Dios, dinos algo. Bueno, manifiéstate. No, yo creo que al final lo que está pasando, la guerra interna en Ciudadanos se va a convertir, es mi opinión, ¿no? En una especie de... va a fortalecer, va a funcionar como un cemento, ¿no? Para el caso de los dos concejales que están dentro y al final yo creo que los va a conseguir reforzar con respecto a lo que aparece fuera, ¿no? ¿Pero qué dice Madrid de lo que está pasando? ¿O Madrid Bueno, pasa Madrid no dice nada. No dice nada. Madrid habla a través de Canarias en este caso y a través de algunas columnas en prensa. A mí me gustaría que me explicaran. A ver, yo respeto las decisiones de cada partido, ¿no? No estoy decantándome ni me parece bien ni me parece mal, ¿no? Pero que sean coherentes al menos, sí, ¿no? Pero me gustaría que me explicaran por qué le parece mal a Ciudadanos que pacte con el PSOE en Santa Cruz, teniendo en cuenta su discurso de regeneración política, con nacionalistas no, aunque coalición no es nacionalista, pero bueno, teniendo en cuenta que Unidas Podemos simplemente ha apoyado a Patricia Hernández y se ha quedado fuera. Unidas Podemos es oposición. Entonces, cuando Ciudadanos dice que en el partido se han dado instrucciones de un gobierno con Podemos, no, eso es falso. Podemos en Santa Cruz está en la oposición. Entonces, que me expliquen. A ver, no estoy reprochando, quiero decir que me gustaría Vicente, saber por qué claramente lo que estás diciendo es que ronchan. Podemos y Ciudadanos no han firmado nada. No, claro. ¿Por qué se ronchan en Ciudadanos
por un pacto en el PSOE de Santa Cruz con el discurso que tuvieron en las elecciones. Clavijo debería dimitir, ya está bien de coalición canaria en Canarias, en fin. No entiendo a Ciudadanos. Vamos a abrir no las lo puertas, entiendo. las ventanas. Sí, yo solo voy a Pero que me comentar- parece bien, si ellos optan por, hubieran optado por lo contrario, las instrucciones que le dieron a los dos concejales, a Matilde Zambudio, que ya sé pronunciar el apellido, y Lascano, ¿Te costaba, sí, y Ramón Lascano, las instrucciones eran, según Teresa Verástegui, dirigente regional, votarse a sí mismos porque ellos consideran que no son alternativa ni el PSOE ni Coalición Canaria. Pero Vale. esa fue la última, ¿no? La Pero- del WhatsApp, ¿no? Por la mañana. No, lo que dijo después del pleno, que era Sí, la- no, pero esa instrucción fue a través de WhatsApp Sí. y por la mañana, el sábado. Pero esa instrucción significa... Sin tomar un no café, nos eso pueden no lo tratar... puedes leer bien. Pero A no lo nos pueden mejor tratar no de le dio tiempo, tontos. llegó apurada para el pleno. Pero no nos pueden tratar de tontos. Dar esa instrucción significa que Bermúdez fuera alcalde. Porque, según la ley electoral, Hombre, claro. si ninguno conseguía mayoría absoluta en ese pleno, era La fuerza alcalde más votada. el más votado en la elección. Entonces, Vicente. en política dice, he dado unas instrucciones de que no se votense a sí mismo, porque ni uno ni otro es para nosotros alternativa. No. Vótense a sí mismo y será alcalde Bermúdez. Yo voy a decir una cosita sobre Sí, el por pleno, que favor. también estaba Vicente allí y Ah, sí, sí. coincidimos. ¿Ustedes fueron? Sí, fuimos A mí no me de dejaron novelero, pasar. fuimos de novelero. A mí no me dejaron pasar. Yo tampoco te hubiera dejado porque pasar, no estaba Vicente. acreditado. ¿Por qué no Llevo te dejaron 20 pasar? Porque no estaba acreditado y porque seguramente al Y no la estar sala acreditado estaba llena, sí. había huecos libres. El jefe de gabinete de Bermúdez no me permitió pasar. Él lo puede decir, que yo no me quejé de eso, pero me llamó la atención. No, que lo que estás haciendo en la tele ahora es vacilar, no me jodas, Vicente. No, Es pero que hombre, tú que yo no, también- que no pueda pasar. Un redactor que fue jefe en Diario y Avisos de Santa Cruz, que me conocen perfectamente, que no soy peligroso y que había algún hueco por allí, es verdad que me hubiera saltado las normas de no acreditarme. Yo llegué un Es poco verdad. tarde y ya estaba sentado, o sea que tampoco Pero- fue para ¿Y, tanto. ¿Y a ti también te desacreditaron? No, yo me acredité. Vale, Pude- tú al te final acreditas. pude Sí, porque, pasar. bueno, pero eso es normal, Vicente. Haberte acreditado, chico. Sí, yo por ese lado Eso tampoco... como quererte no acreditarte en el recinto ferial para ir a ver Sí, el aparte concurso que Murga y te quieres colar allí, había ¿no, una gran Vicente? expectación. Bueno, lo que yo iba a decir. Imagínate que hubieran avisado de bomba o algo. Lo que pasa es que un periodista yo creo que representa a sus lectores, ¿no? Y salvo que seas un terrorista peligroso, si Pero- encima te conocen de toda la vida, y hombre, pasa, no estás acreditado, pero bueno, vamos a hacer una Bueno, sesión. siempre ¿no? corres el riesgo de que te pongan en una sala y lo veas en streaming, ¿sabes? Eso también. Lo vi en la sala, pero es que en la no sala parece estaba que va a llena. ocurrir este ¿Tú qué viernes. análisis haces de lo que sucedió el No, bueno, sábado? antes comentaba, ¿no? La sensación, bueno, empecé a seguir un poco, bueno, un poco no, con algo de profundidad el asunto el viernes, porque bueno, era un asunto interesante en la medida de que podía significar lo que significaba, ¿no? Hasta hace poco para Coalición Canaria Santa Cruz de Tenerife, que era estar ahí, ¿no? Gobernando 40 años seguidos, quitando un primer mandato que era UCD, pero que coincidía, ¿no? Con el nombre de Manuel Mozo. Y sí me parecían dos cosas, ¿no? Que había una fortaleza en el discurso de Zambudio, sobre todo Zambudio, que era la que yo más había escuchado y de la que más se había comentado, sobre que iba a ser posible el voto a favor de Patricia. Para mí esa convicción se refuerza con la Asamblea Urgente de Coalición Canaria, que es una muestra exquisita de gran preocupación sobre lo que va a ocurrir al día siguiente. Y luego ya, una vez entro en el Pleno y escucho el discurso de Zambudio, pues ya me queda claro que Zambudio hizo un discurso bastante más, digamos, ¿cómo te diría?, radical que el que hizo, por ejemplo, Ramón Trujillo, desde mi punto de vista, ¿no? Un discurso No, pues, revolucionario. Dijo, Sí, absolutamente rompedor, ¿no? Acabar con la Entonces ya corrupción. esa era la confirmación de que no había marcha atrás posible y como se había confirmado el día anterior, pues parecía que todo estaba ya, ¿no? Listo para dar ese ruchazo en el Pleno el Yo me sábado. acuerdo de hablar ese viernes en la tarde con David y David, bueno, ya el jueves perdón, el miércoles ya lo contaste aquí. El jueves que nos vimos nosotros para lo de OHL, me dijiste, Manuel, que Patricia acaba de anunciar que se presenta a la investidura. Y el viernes yo creo que fue ya cuando aquí luego- iba para adelante, claro, vamos. Y luego la segunda parte de este fenómeno, en lo que ha ocurrido, que es hacer alcaldesa a Patricia con el voto de Ciudadanos y de Unidos Podemos, la segunda parte pero- es la construcción por parte de los partidos Coalición Canaria y Partido Popular Pero miren, de que nosotros- Unidos Podemos está en el gobierno. Ahora están en esa construcción. pero eso es mentira. Vale. Sí, claro que me Bueno, acuerdo. sabemos que es mentira. A ver, Sí, pero vamos a Se dicen tantas cosas a de todo aclararle a los espectadores. Ustedes ya saben que en Santa Cruz ha habido un cambio de gobierno. Lo que no nos ha quedado claro el papel que juega aquí Izquierda Unida. Desde luego el más decente de todos.
Digo decente porque, a ver, la palabra a lo mejor no es decente, sino el que más correcto ha sido, el más ajustado a su discurso, el que desde el principio puso las cartas sobre la mesa y cumplió lo pactado con sus electores. No ha habido sorpresa. Digo Izquierda Unida, Podemos, porque con Equo, porque Ramón Trujillo dijo que no iba a formar parte del gobierno, pero apoyaría una opción que no fuera Coalición Canaria, la opción socialista. Hasta ahí, bueno. Otra cosa es que ahora pensemos que Ramón Trujillo no va a estar fiscalizando y vigilante desde la oposición y que cederán o aceptarán muchas propuestas de Ramón Trujillo, entre otras cosas porque serán buenas para la ciudad de Santa Cruz. Eso por un lado. Sobre eso vamos a dar una exclusiva ahora. Por otro lado, lo que a la gente no le ha quedado claro es, en lo que ha pasado con Ciudadanos, que sabemos que tienen una guerra abierta, que si se están tratando de tamayazos, de comprados, de tránsfugas, de mentirosas, bueno, eso ha sido, vamos, la que se avecina es poco. No nos queda claro quién tiene de verdad la razón, porque no están, yo creo que ninguna de las partes está contando toda la verdad. ¿Qué instrucciones habían? Al final había una instrucción de tirar para un lado o para el otro. Al final no había instrucciones y cada uno se lo tomó como quiso. No, yo creo que eso también ya más o menos ha quedado probado. Es decir, había un consenso en el que toda la cúpula de Ciudadanos sabía que iba a haber un apoyo al Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, pero el viernes a última hora se toma una decisión que se comunica el sábado por la mañana por WhatsApp a los concejales de Ciudadanos de no apoyar a Patricia Hernández. Todo lo que se había dicho hasta ese día y en la que había habido reuniones, en la que todo el mundo estaba de acuerdo, en la que se estaba de acuerdo en el reparto de áreas. Se sabía en la cúpula de Ciudadanos que si pactaban en Santa Cruz iban a tener urbanismo, iban a tener la sociedad de desarrollo. Sabían que Podemos no iba a estar en ese pacto, eso era lo que había desbloqueado todo, que Podemos no iba a estar en ese pacto, que Podemos iba a votar la investidura de Patricia Hernández, pero que se iba a retirar de cara a ese gobierno. Por cierto, mañana estará Ramón Trujillo de Podemos Izquierda Unida aquí para intentar, hemos querido, mientras todavía hay demasiado ruido, buscar, pues como lo decía Manolo, una voz más neutral o coherente con todo esto para que desde fuera nos explique cómo fueron las cosas, porque él estuvo en algunos de esos encuentros, en algunas de esas reuniones. Y lo importante de todo esto es que yo no sé qué va a pasar si finalmente los expulsarán o no. Lo explicábamos aquí el otro día. Si los expulsan, vamos, Patricia Hernández ya tiene el sello puesto de alcaldesa 4 años, porque ya no suman, ya no hay posibilidad matemática para una moción de censura. Pero aunque no los expulsen, todo esto que está pasando está reforzando, como lo decía Román antes, está reforzando la relación entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Y vamos, yo creo que va a ser muy difícil que haya otro gobierno. Creo que la estrategia que está teniendo Coalición Canaria con un exalcalde, José Manuel Bermúdez, desaparecido, esto hay que decirlo. José Manuel Bermúdez, desde el pleno de la constitución del ayuntamiento, está desaparecido. No hace declaraciones. Si se llama Coalición Canaria para pedir declaraciones, a quien mandan es o a Juan José Martínez, que es el que han designado portavoz, cuando lo lógico es que el portavoz fuera Bermúdez cuando estás en la oposición, o a José Alberto Díaz Estebanes, que es diputado regional. Hay un desorden y lo que ha habido es una reacción que yo la comprendo después de 40 años no iba a decir de pataleo, pero sí de rabia con respecto a esa decisión que les ha llevado a tomar decisiones, a empujar decisiones que les están perjudicando. David, perjudicando. Y no puedes pensar que, oye, al final a mí me han sacado del ayuntamiento, ¿qué puedo decir yo? Esta guerra entre ciudadanos, unos y otros, bueno, en nada la afecta. Me refiero a Coalición Canaria ya la ha afectado. No me quedo callado. Pero es que ellos sí están haciendo declaraciones. O sea, Alberto Díaz Esteban está haciendo muchas declaraciones. Lo lógico es que el que las haga es el principal afectado. Sí. Si quiere seguir en el ayuntamiento, es que a lo mejor Bermúdez no quiere seguir de concejal 4 años en la oposición. Es que no lo sabemos, pero la verdad es que se agradecería que hablase. A mí me parece no lo digo con ironía, no voy a ser sarcástico. Creo sinceramente que Bermúdez en la oposición, ya sé que suena raro, pero Bermúdez en la oposición puede hacer una labor magnífica. Para la ciudad que Bermúdez se quedase en la oposición. Y en estos 4 años, es decir, antes la gente se quejaba a Bermúdez de la basura, por ejemplo. Bueno, pues Bermúdez puede fiscalizar estos 4 años. He puesto un ejemplo facilón. Sí. Valoriza, dice. Bueno, sí, pues en estos 4 años... Bueno, sí, he puesto un mal ejemplo porque ahora será la empresa que él designó. Sí. Pero sí creo que puede hacer una labor importante e intentar en estos 4 años ganar el terreno. Bueno, ganar el terreno es complicado, pero porque ganó las elecciones. Pero
armar un discurso, coalición Bien. no está muerta, Además que, a ver, y estar en la oposición no es estar muerto, que son 40 años, que el franquismo duró 40 hay años. fricciones ¿no? entre el PSOE y decimos que Ciudadanos. tardó 4 décadas. Hay ¿En la fricciones etapa en- democrática? Perdona. No, perdón, porque déjame terminar esto, porque sí. he dicho que el franquismo duró 40 años, estoy diciendo que fue una... Y siempre decimos, madre mía, lo que duró nuestra dictadura. Bueno, pues toda la democracia ha gobernado Coalición Canaria. No es ningún drama para la sociedad, es un problema para como partido, lo entiendo, para mucha gente que en fin, que no le gusta que esté en el poder otra persona, ¿no? Otros partidos. Algunos viven de eso y eso sí que es un drama, lo podemos entender. Pero para la sociedad esto es un debate que socialmente no pasa nada, porque yo he visto cómo caen, en el Rosario cayó Macario Benítez después de 30 y tantos años y no pasó nada. Es decir, era más la sensación que tiene la sociedad de que, claro, hay unas cúpulas, unos empresarios que quieren que a veces gobierne uno u otro, pero es que no pasa absolutamente nada. Creo que se dramatiza demasiado, es un problema para Coalición Canaria, lo entiendo, pero para Santa Cruz, para los santacruceros, ninguno. Y dentro de 4 años, si Patricia no gobierna bien, se vota por otro, si realmente es así. Bueno, al final no es tanto que voten por otro, Claro. al final es los otros que puedan hacer de Bueno, llave, sí, por lo que vale, estamos claro, viendo. pero creo que es tanto en un lado como en el otro. Creo que Miren, Coalición dramatiza demasiado estas historias, como en otros pueblos, otros partidos, cuando los quitan del vamos poder. con el papel que va a jugar, porque adelantaba Román Delgado que, ojo, Unidas Podemos puede jugar un papel interesante en el gobierno, en la nueva corporación del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y yo creo que tiene primicia con respecto a eso. ¿Cuál va a ser la estrategia, Román? Antes tú apuntabas lo que sí ha mantenido, bueno, y es una virtud desde mi punto de vista de Ramón Trujillo, es una coherencia muy exquisita en su discurso político, ¿no? Lo que dijo en el Pleno de Constitución o de proclamación de Patricia Hernández, ¿no? Que como ya sabemos es alcaldesa, pues es un poco digamos el avance, ¿no? de lo que se conoce ahora. La intención de Ramón Trujillo es fiscalizar al gobierno desde fuera y además hacerlo teniendo una oficina en el ayuntamiento, pero no con cargo al erario local, sino a través de una especie de comisión de su puesto de funcionario en la Consejería de Educación. O sea, lo único que se le va a pedir al gobierno, según lo que me dijo Ramón Trujillo, es un apoyo técnico mínimo para que él pueda desarrollar su trabajo de fiscalización, de aportación política y técnica al ayuntamiento, pero una tarea que va a ser de grupo y que se va a desarrollar al margen del gobierno local. O sea que el avance sería que Ramón tiene intención de trabajar en el ayuntamiento y lo va a hacer aprovechando lo que establece la ley, ¿no? Que es una comisión, en el caso de los portavoces de grupo, para ciudades con más de 100.000 habitantes y cuyos partidos tengan más del 10% de los votos, que es lo que Pero cobraría de su sueldo de la consejería. cobraría el sueldo de la Consejería de Educación. Sí, efectivamente es una comisión y cobraría de... Pero una comisión... lo ¿A que qué te haría refieres? sería, no, la comisión lo que quiere decir es que la consejería lo Comisión de autoriza a desarrollar sus funciones Vale. como portavos de grupo. en Lo que una especie presida de una oficina. comisión. No, Claro. la Vale, vale, la comisión es la comisión es digamos, es como se reglamenta, ¿no? Sí, el sí. paso con cobro desde la consejería para desarrollar entiendo. funciones. Sí, porque comisión tiene otro significado, pero Vale, eso está, damos eso- por supuesto que no. Eso está arreglado y está Sí, sí. normalizado y en el caso de Unidos Podemos, Vale. para, Sí, sí. para un municipio de más de 100.000 habitantes, como acabo de decir, y con más del 10% de los votos se puede hacer y es la idea que tiene Ramón Trujillo. Y luego, una segunda cosa muy rápida, que es la oposición, que ahora es CC y PP, que, ¿no? Bueno, al final esto nos cuesta un poco entenderlo, pues hay una intención de construir, ¿no? De construir una especie de parábola, ¿no? En la que la gente desde ya se crea que Unidos Podemos va a estar en el gobierno. ¿Por qué? O va a chupar del gobierno, porque si Unidos Podemos chupa o está en el gobierno, ¿vale? Es más fácil cargarse a Ciudadanos, que es la clave, ¿no? Yo no voy a decir que eso sea verdad, pero ojo, Bueno, que lo de chupar del gobierno también tiene su aquello. Sí. Lo digo porque en su día, recuerden que una manera de tener contento a alguien en la oposición era la Pasó con famosa comisión de quejas, sugerencias sí, y quejas. Sí, Y a Guillermo lo Guibú mejor- estuvo ahí, ¿no? En su etapa... No lo digo tanto por la de Guillermo Guibú, No, pero sino bueno, por la de alguno- Ciudadanos quizás en la última etapa. pero con- antes estuvo Guillermo, Sí, sí, también, sí, ¿verdad? cierto. Bueno, pues lo que se está construyendo ahora, de lo que en principio no hay nada, es que Unidos Podemos va a tener el puesto en la comisión de quejas. Y el primero que lo ha dicho, que es uno de los, bueno,
yo lo digo porque lo veo así, de los más espabilados de la oposición, es Carlos Tarife, ¿no? Está diciendo que ahí va a ir un señor de Unidos Podemos o una señora de Unidos Podemos. La situación actual, digamos a día de ayer, ¿no? Porque no sé lo que ha podido, es que el PSOE no ha ofrecido ese puesto a Unidos Podemos y Unidos Podemos no ha reflexionado, no ha debatido sobre si en el caso de que se lo ofreciera el grupo de gobierno lo fueran a aceptar, ¿no? Y lo segundo es, ¿por qué Carlos Tarife no nos dice a todos los santacruceros qué ha pasado con el PP, que ha perdido 3 concejales? A mí me interesa más eso que estar conspirando sobre la construcción de una pirámide acerca de dónde van a meter a una persona de Unidas Podemos. Quien tiene que dar explicaciones de quién ha perdido concejales, en este caso son los de Ciudadanos que han perdido y los del Partido Popular. Sí, pero sobre todo el Partido Popular, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo. Todos la mitad. estamos de acuerdo aquí que cuando en su día se le ofreció a Guillermo Guigú y en su día cuando se le ofreció a Ciudadanos, todos entendíamos que era una manera de tener contentos sin duda. Sí, esa parte era un buen sueldo. del pleno del ayuntamiento. Ignacio González. No lo olvidemos. Sí, es cierto. Y a José Manuel Corrales. Y a José Manolo, Manuel Corrales. eso es un tiempo completo, como se dice en la jerga. Bien. Simplemente Te voy a poner un tiempo completo. Simplemente es para que veamos todos los mimbres de la cesta. Sí, Yo creo, sí, a mí claro. me parece, compañeros, que a Unidos Podemos, yo no voy a defender a ningún partido, a veces defendemos comportamientos morales, pero se le está machacando de una manera inmisericordia, ¿no? Porque es un partido que si uno... Ramón Trujillo sabemos quién es una persona moderada dentro de Izquierda Unida, se ha unido pues, con Podemos, pero son personas que en este momento han dicho queremos un cambio en Santa Cruz, no vamos a gobernar, no vamos a imponer. Solo han pedido 4 cosas a Patricia. ¿Sabe lo que le han pedido, Manolo? Que hagan unas cuantas guarderías más, unas cuantas escuelas infantiles más, que hagan unas cientos de viviendas sociales y que den más recursos para los servicios sociales. Y cosas más difíciles. Y cosas más difíciles. Pero eso es lo que públicamente han dicho. Pero bueno, ahora hay cosas más a ver, difíciles. es normal. La pidió los aparcamientos Y de 3 de mayo. Pero bueno, pero que son señores, más difíciles. vamos al siguiente Pero punto. permiten que gobierne Oye, Ciudadanos con yo no ellos. sé qué les pasa, pero No, a lo pidió- mejor ha los pedido que estamos cosas sentados difíciles. en esta mesa tenemos que asumir que ahora Carlos Tarife, que está en la oposición, Damaso Arteaga, que está en la oposición, Sí, En la está la oposición, oposición. sí. pues hagan su papel y se pongan a decir que si los de Podemos, que si los de Ciudadanos, y Por eso que nos ahora- estamos asombrando. Ahora Granis de Damaso- León, todo esto, es decir, oye, aceptemos Normalidad el papel, democrática. démosle normalidad a esto. Ahora cuando ¿vale? yo me queje de la basura en Ofra, tendré que ir a... Si no, el gobierno nuevo Pero no si lo además hace, David dio un dato que a es mí me Damaso pareció... Arteaga el que presenta la A mí moción. me pareció valiente lo que hizo el otro día mi compañero. Y no porque sea compañero como si fuera... David es una persona valiente. ¿eh? David es una persona valiente como si fuera hijo mío. Lo que pasa es que el hijo más derecho que he podido tener. Para decir las cosas que él dice hay que ser muy valiente. Y es que para aquí no haya ni trampa ni cartón, está el teléfono de David para que cualquier persona interesada en contar cualquier cosa que a partir de ahora suceda, que va a suceder, puede suceder, Y sucederá. y sucederá porque estas cosas pasan. Y antes las contaban unos y ahora las pueden contar los otros, que sepan que hay hilo directo. Y eso es muy interesante que ustedes lo tengan claro. Porque lo importante es que ustedes lo tengan claro, los espectadores, que le vamos a contar todo. Por ejemplo, miren, lo que ustedes están opinando a través de nuestro WhatsApp y de nuestra cuenta en Twitter. Vamos a leer algunos mensajes. Dice, pero no hay nadie, un grupo que abogue por acabar con tanta lacra política, tantos vividores, tantas instituciones. El dinero se va en pagarles unas vidorras. Pues tiene razón, pues ahora vamos a pagar unas vidorras más porque el Parlamento lo han ampliado. El Bermúdez, el Damaso, Esteban es Dios, qué alegría, a la calle. Tendrán que trabajar algún día. Bueno, ya trabajaban, ¿no? Bermúdez hizo lo mismo con Cristina Tavío. Claro, Cristina Tavío había ganado las elecciones, Sí, por unos votos. pero Bermúdez pactó con el PSOE. Sí, por unos votos. Pero bueno. ¿Qué va a pasar en el Cabildo? Bueno, pues de eso vamos a hablar en un ratito. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a saber mañana, ¿eh? Bueno, ustedes pueden seguir enviando sus WhatsApp, participando en Twitter. Nosotros aquí se lo vamos a alargar todo. Eso sí, van a tener que esperar unos minutitos porque nos vamos a publicidad.
permitía Madrid. Ay, Matemáticamente. señor, la de cosas que uno habla en este ratito en el que ustedes ven los anuncios y que nos ayudan a preparar lo que ahora les vamos a contar. Gracias a todos los anunciantes que eligen Mírame Televisión para comunicar pues, las ventajas de sus negocios. Gracias a todos ellos podemos hacer esta televisión que cada día llega a más gente, en la que cada día participan pues más personas. Lo estamos viendo a través del WhatsApp, de nuestra cuenta de Twitter, y sobre todo que cada día nos permite hacer un trabajo libre en esto de la comunicación que tanto nos divierte y nos gusta, y que por lo que estamos viendo a ustedes les chifla. Nos vamos con los cabildos. Mañana es la constitución de los cabildos. Algunos, no todos me están diciendo. Algunos, sí. Unos son mañana, Sí, mañana otros es son el el de- sábado. sí. Este fin de semana se constituyen Y otros, todos, ¿no? y otros el lunes, en La Vale. Palma. Si no Bueno, quiero- pues si no- entonces, para ser correctos, desde el viernes hasta el lunes, tomas de posesiones en los cabildos canarios. Vamos con algunos puntos calientes. Por ejemplo, La bueno, Palma. ¿Qué va a pasar en La Palma? Que ese sí, que se constituye el lunes. Sí, en La Palma parece que está cerrado, ¿no? Un pacto fuerza más votada, que es coalición, con Partido Popular. Coalición. Nieves Lady Barreto, actual consejera en funciones de política territorial, pues sería la presidenta, ¿no? ¿Hay riesgo de alguna sorpresa, Vicente, allí? Yo no la descarto. ¿No la descarta? Yo creo que va a ser este el gobierno, pero no lo descarto. No me parece un sitio que esté cerrado al 100%. Cerrado, no. ¿Qué podría pasar? Pues dependiendo de lo que pasase en el gobierno de Canarias, podría pasar algo. Ahí pueden pactar entre ellos cualquiera, sí. O sea, tanto el PSOE con Con Anselmo coalición como el Pestana, PSOE claro. con el PP. Anselmo Pestana puede pactar como quiera. Bueno, El que menos votos tiene es el PSOE, ¿no? Sí, Creo. Sí. O sea, que sería dar... la presidencia sí o sí Sí, coalición. va a ser para Coalición Canaria. Otra cosa es que a partir del lunes que se monta el Cabildo Palmero, a partir de ese día se pueda presentar una moción de censura. Pero quien tomará posesión será Nieves Lady Barreto, y probablemente la cosa esté tranquila. Aunque hablar de tranquilos ahora es como caminar en un campo de Hombre, sobre mina. todo con la que le está cayendo Antonio Castro, que es la pieza fuerte de API, de la Agrupación Palmera Independiente, el germen de Coalición Canaria, y yo creo que ese silencio que estamos escuchando, nunca mejor dicho, porque es que no escuchamos nada sobre este asunto, nadie habla Sí, sobre pero- este asunto, sí, en pero La David, Palma, va a afectar también bastante. La opción entonces, ¿cuál sería? ¿PP, No. PSOE, por ejemplo? Sí, esa es la opción que Y ya... la que le está bueno, cayendo, sabía con medio y cerrada. la que le está cayendo en el caso No, no. Leso a nivel nacional al No. PP, que Sí, yo- está pringado Estaba cerrada esa, el mundo sí. y más allá. Que sí, todo lo que tú quieras, pero lo que quiero decir es que Nieves Lady será presidenta y lo primero que tendrá que afrontar es esta crisis que se va a seguir abriendo en Canal, en la isla de La Palma, por la figura de Antonio Castro. Es que esto va a ir a Pero peor no te y va a olvides- tener que afrontarlo ella. No te olvides, Manolo, que La Palma es diferente. Sí, está claro. Sí. La Palma es diferente. La Palma es diferente. Eso sí es verdad. Sí. Y se sonríe. En el Hierro también ¿Tú eres está palmero interesante, o- ¿eh? No, pero bueno, hemos estado allí un par de veces. Bueno, y ya sabes cómo funciona. el Hierro. Otro punto caliente es El Hierro Gran y- Canaria. bueno. Gran Canaria todo parece indicar que, Sí. salvo sorpresas que también las pudiera haber, tomará posesión, sí o sí. Antonio Morales, ¿cuándo lo tomará? ¿El sábado? El sábado, y Luis Ibarra tendrá que tragarse a Murga para poder hacer presidente. Bueno, va a ser presidente Antonio Morales porque ganó las elecciones, pero para poder apoyar ese pacto. ¿Qué es Amurga? Para que la gente... Amurga es ese caso del que hablamos aquí, esos terrenos en la isla de Gran Canaria que fueron adquiridos por el cabildo de la isla, supuestamente a un precio superior y dentro de un procedimiento que presuntamente tiene irregularidades y que fue denunciado en aquel momento por Ciuca, pero al que se sumó rápidamente el Partido Socialista desde la figura de Luis Ibarra, una vez que ya se sabía que iba a ser candidato, muy crítico con esa actuación de Nueva Canarias que vincula a unos terrenos que son de la además- familia y de que Román además Rodríguez, que es la parte se comprometió públicamente a paralizar ese asunto Así de con claro, su sí. llegada al cabildo. Pues ese es el coste del pacto del regional de que Román Rodríguez apoya al Víctor. Y hay que decir una cosa a Luis Ibarra, que bueno, aparte Luis la Ibarra... cascada, ¿no? La cascada. Luis Ibarra empieza a tener un poquito más de tiempo cuando cesa en la autoridad portuaria, que es la llegada del antiguo del PP, ¿no? En ese acuerdo de Clavijo. Este es Luis que Ibarra. que lleva también, exacto. Y Luis Ibarra es auditor en la Audiencia de Cuentas de Canarias, ese es su puesto funcionario. O sea que seguramente de papeles yo creo que pueda entender algo, ¿no? Nos vamos hasta el Hierro, Vicente. En el Hierro, Alpidio Alma tomará posesión. Sí, pero pero necesita apoyarse. Ahí si me equivoco, pero creo que en el partido solo hay una opción, que es el partido
De David Cabrera. de David Cabrera, La la agrupación agrupación de electores. de electores del Hierro, porque con hay Coalición Canaria, no, vamos, creo que eso no, Alpidio no se va a unir, ¿no? Y hay un consejero, ¿no?, de Podemos, ¿no? Sí, que con ese no llegaría, Sí, ¿no? pero vamos, que el pacto que entiendo que sería lógico es de aquellos que se fueron de Coalición Canaria, porque bueno, por divisiones internas con el PSOE. Y el que el PSOE en el Hierro ha logrado los 3 ayuntamientos por primera vez en la historia, las 3 alcaldías, consiguió la senadora, que para ellos es importante en el Hierro tener el senador. O sea, el Hierro se ha quedado rojo total, sí. Sí, comunista, que diría Bermúdez. Comunista. No comunista, porque los herreños son gente Eso, Oye, Más- oye, que más bien de izquierda. Según diría Bermúdez. De Bermuda, no. Según diría Bermúdez, comunista. Según la vara de medir en Santa Cruz, Zamudio es una radical de todas absolutamente formas, peligrosa. Manolo, el discurso fue ¿Dónde radical, está? lo ha dicho Román, Sí, ¿eh? fue No lo he radical. dicho yo. Donde está, Fue el donde discurso está más radical. compleja la cosa es Ese- en La Gomera. En La Gomera. La Gomera está en La durísima. Gomera no hay problema. En La Gomera está complicada, vamos. Sí. David, Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, pues en Lanzarote la figura de Dolores Corujo, ahí sí que parece que no va a haber problema. Bueno, va a ser la presidenta, ganó las Del PSOE, elecciones ¿no? del Partido Socialista y va a gobernar con el Partido Popular. Han llegado a ese pacto supuestamente antinatural, pero que está funcionando en algunos lugares. Y después está Fuerteventura, con la incógnita de qué va a pasar. Bueno, va a ser presidenta Lola García, que ganó las elecciones de Coalición Canaria. Y a partir de ahí, Marcial Morales, lo hemos visto en las últimas horas, alentando la posibilidad de un pacto Coalición Canaria-PSOE en la isla de Fuerteventura. La línea del Partido Socialista en Fuerteventura es desbancar a Coalición Canaria allá donde pueda. Así que lo que se está moviendo es la posible moción de censura contra La vieja Lola García. asamblea majorera. Lo adelantaba ayer no, el pasado lunes aquí nuestra compañera Nuria González de Mírame Televisión en Fuerteventura. Precisamente ahí está la duda. Sí, yo creo que es donde más dudas hay a día de hoy, yo creo que es Fuerteventura y Tenerife, lógicamente. Y el Tenerife. puzzle más interesante es Puerto Rosario, ¿no?, en Fuerteventura, que yo creo que puede dar alguna pista de lo que pueda ocurrir al final en el Cabildo de Fuerteventura, que es una alianza de 5 partidos para sacar a Coalición Canaria, donde está nada más y nada menos que creo que era PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Y otro más que se me Falta queda por Vox, ahí. que mira Sí, que Vox y otro más allí que se me queda por ahí. movió para Allí- conseguir Todos se han puesto de acuerdo, Allí han lo hecho el permite cálculo. Ciudadanos lo De permite todas allí. maneras, Sí, todo lo allí que lo está permiten, pasando sí, en allí lo Fuerteventura de manera directa lo estamos contando constantemente en nuestra televisión y además en nuestra radio, en Onda Fuerteventura, que este fin de semana entrega sus premios, sus tradicionales premios. Nos vamos hasta la isla de Tenerife. En Tenerife también hay dudas. De hecho, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de la isla, Carlos Alonso. Estamos en contactos continuos con sobre todo el Partido Popular, también con Ciudadanos y buscando, como señalaba yo a principio de semana y lo vengo diciendo desde el momento de conocer los resultados electorales, un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos, ¿no? Ya estamos hablando del reparto de áreas, por lo menos en el caso del Partido Popular, y espero que, bueno, mi objetivo es que antes de que termine esta semana podamos tener un acuerdo que pueda sostener el gobierno del Cabildo de una manera estable, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Con una línea moderada y trabajando para que los objetivos que tenemos pues se vayan definiendo desde el primer día, ¿no? El partido más votado fue Coalición Canaria, es quien ha tomado la iniciativa, aunque el Partido Socialista está moviendo fichas por otro lado. ¿Qué puede suceder mañana? ¿Mañana a qué hora se constituye el ayuntamiento? A las 8, a partir de las 8. Mañana no, perdón, el viernes. El viernes a partir de las 8 de la noche. A las 8 de la noche. El viernes en la tarde ya tendremos ya la información definitiva, pero... Sí, ¿Ustedes para dónde? yo creo que bueno, yo voy a estar por ahí, no sé si alguno de ustedes también... ¿Se acreditaron? Sí, Digo, yo para me no tener acredité. problemas. Sí. Sí, ya cuando eres un poco de Las Palmas tienes que acreditarte. Hablaré con Carlos Alonso por si acaso, ¿no? Lo que quiero decir, yo creo que en el Pleno igual se puede ver un poquito cuál es la relación de fuerza. Como apuntaba David, la sintonía con el PP, ¿no? Parece que con el PP no hay problema, ¿no? Como viene siendo tradicional en los últimos mandatos, ¿no? El PP cuando no gana, pues cogobierna casi siempre, ¿no? Porque no sé, deben preferir tener un puesto antes que la oposición. Y luego con Ciudadanos sí se abren un montón de dudas, ¿no? Y las dudas seguramente se van a resolver dependiendo de lo que pase en Santa Cruz y dependiendo cuál sea el pacto en el gobierno de Canarias, que para mí son las claves, ¿no? Si hay pacto del gobierno de Canarias a la izquierda,
dejando fuera a Coalición, y lo de Santa Cruz... Dejando fuera a Coalición y al PP y a Ciudadanos. Sí, exacto. Bueno, sí, bueno, porque la otra opción es que pactaran la derecha y entonces dejarán fuera, no al Partido Socialista, dejarán fuera a Podemos, sí, lo que pasa es que Nueva Canarias y el Partido Socialista, digo. Sí, habría que ver cómo es el pacto, ¿no? Porque también puede ser un pacto al estilo Santa Cruz, ¿no? ¿Tú crees? No, quiero decir... no, ¿tú crees? No, pero en la medida solo en esta medida, en la medida de que Unidas Podemos al final no participe en el gobierno... de eso, ¿vale? Y eso estamos seguros. Y eso abre la puerta a que Ciudadanos incluso lo pueda apoyar, ¿no? Porque Unidos Podemos no están... ¿Sabes? Que hay un pequeño juego, ¿no? Que no sabemos cómo se va a resolver. Digo, porque la línea política que está teniendo Podemos es que si al final para conseguir este objetivo es necesario dar este paso y quedarnos quietos por aquí, ellos lo van a hacer, lo han dicho. Además, en ese sentido, Noemí Santana desde el primer día lo largó, no es ninguna novedad. Con el resultado que tuvieron tampoco les quedaba otra fórmula más que esa, ¿no? Hablé hoy con Enrique Arriaga, que es el portavoz de Ciudadanos en el Cabildo, y bueno, es lo que me confirmó, creo que está publicado también en otros medios, en Diario de Aviso lo leí también, que las negociaciones están paralizadas. Ciudadanos no está negociando en este momento porque tiene que normalizar su situación interna. Tiene que clarificar. ¿Se van a votar a sí mismos? Bueno, sí, seguro. Sí. Vamos, eso es lo que va a pasar. No hay ningún pacto cerrado en el Cabildo, esa es mi impresión. A día de hoy no hay un pacto cerrado. David, va a gobernar Coalición Canaria porque va a ser presidente Carlos Alonso desde este viernes. A los pocos días anunciará un pacto con el Partido Popular, ya están repartidas las áreas incluso, y empezarán a gobernar en minoría, sin el apoyo de Ciudadanos, ni el apoyo de Podemos, ni por supuesto el apoyo del Partido Socialista. Porque Ciudadanos, en ningún caso, por mucho esto es algo que ellos están evitando, pero que al final van a tener que afrontar, va a poder entrar en ese gobierno por una figura que es la de Lope Afonso, del que hablaremos ahora a continuación, que acaba de ser juzgado por un presunto delito de prevaricación. Y hasta que esta ecuación, o esta parte de la ecuación, que es Lope Afonso, no se resuelva, Ciudadanos no entrará en ese posible gobierno. Pero ¿y si Lope Afonso da un paso a un lado? Claro, si Lope Afonso da un paso a un lado, pero claro, es un escenario en el que no tenemos ahora mismo. Hombre, David, hay muchos escenarios abiertos, pero Lope Afonso a lo mejor da un paso a un lado porque... igual que se lo están pidiendo a Clavijo, vamos, faltaría más. Yo te voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Escúchame, el paso a un lado puede ser, oye, que ya lo buscaremos un lugar en el gobierno de Canarias. Claro, pero por eso es que la sentencia tardará unas semanas, ¿no? Si es que el gobierno de Canarias va por ese lado, digo yo. Creo que esperará a la sentencia. Que no será firme, se podrá recurrir, pero ojo, habrá que ver si le condenan solo para el cargo de concejal o si le pueden condenar también le afecta al cargo de consejero. Todo eso habrá que verlo, pero yo lo que creo que va a pasar es que lógicamente va a tomar posesión Carlos Alonso, va a pactar con el Partido Popular, van a empezar a gobernar, saldrá la sentencia y en el caso de que de Lope Afonso sea inhabilitado o no lo sea, y dé un paso a un lado, en cualquier caso, en el caso de que sea inhabilitado y no pueda seguir, y en el caso de que no sea inhabilitado y pueda seguir, pero ya no tenga ese problema con Ciudadanos apoyaría o plantearía la posibilidad de entrar o en el gobierno o en una moción de censura con el Partido Socialista. ¿De qué va a depender la elección de Ciudadanos? Del gobierno de Canarias. Si el gobierno de Canarias, que se anunciará antes de esta moción de censura, yo creo que Carlos Alonso y el PP van a llegar gobernando juntos hasta el verano sin problema. Esto estamos hablando de septiembre, octubre. Si el gobierno de Canarias que hay ahora va a ser el Partido Socialista, el de Ángel Víctor Torres, habrá moción de censura en el Cabildo. Si no, gobernará Carlos Alonso 4 años con Ciudadanos. Pero el PSOE tiene, para poder hacer esa moción de censura de la que tú hablas después del verano, ¿cuántas fuerzas serían necesarias? Mira, el PSOE necesitaría... 3 más 2. Claro. 5. Ya los tiene. son? ¿Quiénes? 2 de Ciudadanos y 3 de Sí Podemos. Vale. Era para ver el cálculo. Y en ese caso tendríamos un gobierno en consejero. PSOE Ciudadanos con un gobierno a los Santa Cruz. Sí, la mayoría son 15. Es más, en ese escenario, a ver, lo que están haciendo Ciudadanos en el Cabildo, que me he enrollado un poco, es esperar a que se aclare el panorama. Porque ellos lo que quieren hacer, lo que quiere hacer Ciudadanos en el Cabildo es pactar con el Partido Socialista. Sí. Y eso lo tienen clarísimo. Vamos, lo mismo que hizo Zamudio. Exactamente igual. Además estaban así. Entonces van a esperar a que el tema de Santa Cruz se aclare para llegar a ese punto. Bueno, ahora leo un par de mensajes que ustedes están hoy enralados con los mensajes. Ustedes se gobiernan solos, les damos ahí los números y el WhatsApp y se chiflan. Bueno, ahora leemos algunos de esos mensajes. ¿Tú crees que ellos
Ciudadanos está por la línea de hacer lo que han hecho en Santa Y no lo disimulan. Y no lo disimulan. ¿Qué pasa? Que pero no. Vidina y Verastegui no quieren. Claro, y lo de Santa Cruz Y ha cambiado el escenario. Albert Rivera, ¿qué es lo que quiere? Le importa un carajo. A Albert Rivera le importa muy poco lo que pasa en Canarias. Yo creo que a Albert Rivera ya le han explicado que Coalición Canaria no es un partido nacionalista independentista, entonces ya ellos están, ¿no? Coalición Canaria está intentando demostrar que es un partido más españolista que, en fin, que los que sobran son los peninsulares, ¿no? Sí, en España. Entonces, como coalición no es un partido nacionalista que plantee problemas, están intentando convencernos. ¿Pero no era CC-PNC? Bueno, digo yo, no sé. Sabemos que no es así. ¿Cómo era eso? Están intentando convencer, han intentado convencer de que el caso Grúa es una cuestión menor, administrativa, esas historias que no cuelan en Ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que a mí me sigue sorprendiendo, y voy a decir otra vez esta frase aquí, ¿no? Es cuál es el problema para que Ciudadanos no quiera pactar con el PSOE si no está Podemos integrado en el gobierno. Bueno, pero pregúntale, por ejemplo, a Albert Rivera entonces por qué no quiere No lo pactar entiendo. con ¿Tú no Pedro hablaste con Sánchez. Arriaga? Quiero decir ¿Qué te dijo Arriaga a ti? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te dijo Arriaga? Arriaga? Eso, Bueno, habla alargado. Arriaga no puede en este momento decir más que eso, ¿no? Es decir, que las conversaciones, que todas las opciones están abiertas, Yo creo que eso es bastante a estas alturas. Yo creo ¿no? que tienen unas ganas. Pero yo creo que... Bueno, pero lo que nosotros creemos... Pero es que el discurso de Ciudadanos en antes de las realidad lo que elecciones... necesitamos saber es la verdad. Lo que ellos creen. Pero Manolo, ¿tú te acuerdas un día aquí que yo me enfadé? La única vez que me enfadé en televisión. Que yo les reprochaba a los demás partidos. No conviertan a Coalición Canaria en el diablo si después van a pactar con Coalición. Porque un día la gente se va a cabrear de verdad. Entonces, si Coalición es mala también antes de las elecciones, ¿no? Y después de las elecciones. Entonces, el discurso de los partidos en Tenerife, incluyendo Ciudadanos, ha sido atacar a Coalición Canaria. La gente que ha votado a Ciudadanos, salvo excepciones, ¿no? ¿Realmente le extraña no apoyar a Coalición Canaria en el Cabildo? Mira, yo voy más a los allá. votantes. ¿Y cuál es, No lo dónde sé. está el nivel de la ética? Yo les voy a hacer una pregunta. Bueno, ¿Ustedes creen que todas esas comisiones de las que estamos hablando, presuntas comisiones, las cobraban presuntamente estas personas sin que lo supiera su partido? ¿Por qué es más importante para Ciudadanos quitar a Fernando Clavijo que preocuparse por lo de OHL, que no han dicho nada? ¿Por qué a ellos les da igual pactar con la Coalición Canaria de las presuntas comisiones de OHL, pero no les da igual pactar con Fernando Clavijo, solo por la figura de Fernando Clavijo que está investigado, que mañana les ponen una denuncia a ellos si están en un gobierno y acaban investigados, y vaya jaleo que va a tener Ciudadanos desde que empieza a gobernar con su propio código ético, que a ver cómo se lo van a aplicar a sí mismos? Yo a lo que voy es que aquí al final son cuestiones personales realmente lo que hay detrás de todo. La ética queda aparcada cuando Sí, se trata no, de la poltrona. De la poltrona. escenarios políticos. Miren, que Víctor me coloque ahí unos mensajes que en definitiva son los mensajes que ustedes han colocado en el WhatsApp y en nuestra cuenta de Twitter. Y queremos compartirlos. Ahora los leemos. Por cierto, quien está cuestionado en este momento en el Cabildo de Tenerife, en ese pacto, no es el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Es precisamente el líder del partido con el que pudiera pactar, Lope Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz y candidato a la presidencia del Cabildo por el Partido Popular. Además, una de las personas que está precisamente sentándose en estas negociaciones con miembros de las distintas fuerzas políticas, entre ellos con los propios de Ciudadanos. Nos vamos con un titular que podemos leer en Mírame Televisión, y es que la Fiscalía apuntala su acusación y mantiene la petición de inhabilitación para Lope Afonso del Partido Popular. Sí, se celebró en la jornada de ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife el juicio contra Lope Afonso, un asunto del que hemos hablado aquí muchas veces. Estuvo Vicente Pérez allí junto a mí en la sala de vistas número 4. Estuvimos 6 horas además comentando la evolución del juicio. 6 horas que duró el juicio, y estamos viendo las imágenes de Lope Afonso en el banquillo. Es verdad que esto es un asunto pues menor, pues al lado de lo que hemos hablado hoy de OHL, de las Tresitas y de otras cosas que hemos contado. Estamos hablando de unas autorizaciones a unos mercadillos que se instalaron en suelo público, en zona pública del municipio de Puerto de la Cruz, y que se hicieron, pues según el criterio de la Fiscalía, pues en contra de la normativa vigente y vulnerando pues los principios de publicidad, de concurrencia que tendrían que haber primado en este tipo de actuaciones. La Fiscalía pide una pena de 9 años y 3 meses de inhabilitación para el cargo de concejal para Lope Afonso, y quizás para mí, y yo creo que para los compañeros también, lo más noticioso de ayer era ver qué posición mantenía la Fiscalía, que al final es la que lleva la voz cantante de este asunto, y la Fiscalía después del juicio, después de practicar todas las pruebas, concluyó que sigue habiendo los indicios que consideraba
anteriormente del juicio, que ya queda aprobado para la Fiscalía ese delito de prevaricación, y mantiene esa petición de pena. También hay una acusación popular, que es una asociación que denunció todo esto, que va un poquito más allá. Ellos consideran, bueno, un poco mucho más allá, y ellos consideran que también aquí había un delito de malversación. Bueno, Vicente dará su opinión. Yo, que estuve allí, personalmente creo que la parte de la malversación no aparece por ningún lado. La Fiscalía tampoco la ve, y así lo dijo el fiscal ahí. Y por esto le piden 3 años de cárcel, insisto, esta acusación popular a López Afonso, que yo creo que eso va a quedar en nada. ¿Qué ocurre? Que la petición de la Fiscalía sí que está bastante apuntalada, como decíamos ahí en ese titular, sobre todo por la declaración de una persona que es clave, que es el que era secretario, el que fuera secretario municipal de Puerto de la Cruz en aquel momento, que casualmente ahora es el secretario del Cabildo de Tenerife. Pues bien, el secretario del Cabildo de Tenerife en aquel momento de Puerto de la Cruz dio completamente la razón a la Fiscalía, dijo que sí, que ese expediente, que no había expediente, que no había un expediente como tal, que todo se había hecho, por tanto, de manera irregular. Y una cosa que para mí es lo más importante, que nadie le preguntó, a pesar de que había dudas de legalidad con esto, que nadie le preguntó, pero que si le hubieran preguntado, él hubiera dicho que aquello no se podía haber hecho así y que tenía que haber salido a concurso público. Para su defensa, López Afonso llevó un perito jurídico, una persona que es Eduardo Risueño, que fue gerente de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, lo recordarán muchos de ustedes, que fue allí, bueno, pues para decir lo contrario, pues para decir que todo se había hecho en su criterio o en su opinión de manera legal. Al fiscal, por ejemplo, le parece irrelevante porque, como ustedes saben, en los juicios puede haber peritos para cuestiones técnicas, pero para cuestiones jurídicas no puede haber un perito, o no debería haber un perito, que supiera más que un juez. Por tanto, al final, pues no puede ir nadie a ilustrarle a un juez en derecho. El juez ya sabe de derecho, tú puedes ir a ilustrarlo de arquitectura, de geología o de cosas que no tenga por qué saber. Entonces, por eso la Fiscalía ni le preguntó. Insisto, yo veo que la cuestión de la prevaricación quedó ciertamente apuntalada ayer. Veremos lo que ocurre, tiene que dictar la sentencia la jueza, pero la verdad es que en ese sentido los testimonios y todo iban en esa línea, ¿no, Vicente? Sí, yo creo que en el juicio hubo muy pocos testimonios, muy pocos momentos en los que López Afonso saliera beneficiado. Todo el gran protagonista, creo yo, y quien tenía los argumentos sólidos era el fiscal. No hubo nadie que pudiera replicarle de verdad. Y teniendo en cuenta que el secretario municipal dijo que tenía que salir a concurso público, que la exalcaldesa Sandra Rodríguez dijo que eso tendría que haber salido a concurso público, y por eso, como eran irregulares esos mercadillos, ella los prohibió. El propio Sandra Rodríguez, socia de... en este último mandato. Claro. De este último mandato. Y en el gobierno. Y en el anterior. Y cuando se autorizaron los mercadillos estaba en el gobierno, que los prohibió cuando llegó a alcaldesa porque se asustó. Y le preguntó al secretario, y el secretario le dijo, prohíbelo porque esto... Y que se ha quedado sin apoyo electoral. El propio perito de parte que llevaba López Afonso reconoció que un mercadillo que fuera estable, digamos, en el tiempo, ¿no?, tenía que salir a concurso público. Y llegaron a durar un año y medio. ¿Y cuáles eran los informes que aportó López Afonso? Él dijo que pidió informes orales, ¿no? No aparecen por ningún lado, no fue ningún técnico de esos que él dijo que había. Yo creo sinceramente que, analizándolo objetivamente, a mí no decidirá el juez. Yo creo que la prevaricación tiene muy complicado de evitarla, ¿no?, la condena. Sobre todo por un dato que dijo el fiscal y que también es fundamental en todo esto, y es que López Afonso no es un analfabeto del derecho. Sí, es verdad. Es un licenciado en Derecho, que ha ejercido. Y además, los que conocemos a López Afonso, yo sigo pensando que esto es lo que es, o sea, la autorización de unos mercadillos, y hay que ponerlo en su término, aunque pueda ser condenado por prevaricación. Pero los que conocemos a López Afonso y estábamos allí, nos dimos cuenta de que él se estaba dando cuenta de que el juicio no le salió bien. Ya veremos qué pasa con la sentencia, pero el juicio no le salió bien a López Afonso, ¿no? Yo creo que el juicio era un trámite, ¿no?, para López Afonso, y al final... Bueno, vamos a leer algunos mensajes de esos que nos han enviado ustedes. Sería vergonzoso que el PP apoyara un gobierno de coalición canaria en el Cabildo, un pacto de sillones. Bueno, ya eso lo han hecho. Qué vergonzoso va a ser eso. Sí, Cabildo de Tenerife, pacto de corrupción, dice otro espectador. Son las opiniones de quienes nos están viendo y escribiendo. Pues me lo dejaron claro. A los políticos, los ciudadanos, no les interesamos. Les interesan sus poltronas. Bueno, eso es de toda la vida, no es novedad. ¿Habrá alguna moción de censura en el Cabildo de Tenerife? Acabamos de decirlo. Esa posibilidad cabe. Aunque partimos de la base de que en principio, lógicamente, el presidente de la isla será Carlos Alonso. El próximo viernes lo sabremos en la noche, eso es seguro.
En principio el pacto será con el Partido Popular, Ciudadanos está ahí en veremos, y dependiendo de lo que pase precisamente con esto que acabamos de contar de Ciudadanos, siempre habrá la posibilidad de que la izquierda se una con Ciudadanos o que Ciudadanos se una a la izquierda y que pudiera producirse una moción de censura, como en Gran Canaria, como en la isla de El Hierro, en Fuerteventura y en tantos lugares. Insisto, el escenario que hemos dejado después de las elecciones, es este. Y con estos mimbres no tendremos que manejarnos los ciudadanos, se tendrán que manejar los políticos. Y eso en el fondo es sano. Eso en el fondo es sano, porque constantemente van a tener la fiscalización, el tener que hacerlo bien para asegurarse el mayor tiempo posible en sus lugares, en sus puestos. Tenemos, por cierto, declaraciones fresquitas de Asier Antona, Fernando Clavijo y Casimiro Curbelo, precisamente sobre los pactos, ya refiriéndonos al gobierno de Canarias. El Partido Popular de Canarias es un partido de gobierno, con vocación de gobierno. Y esa va a ser la única línea en la que vamos a trabajar sobre la propuesta que está ya sobre la mesa de que el Partido Popular de Canarias lidere, presida el próximo Ejecutivo de Canarias. He contado con la colaboración de los cabildos y lo tengo que decir, especialmente el Cabildo de La Gomera, la figura de Casimiro Curbelo, al cual le quiero agradecer enormemente el trabajo y la ayuda que le ha prestado a este gobierno, y yo creo que eso ha iniciado un camino en el que todos los canarios, independientemente de la isla en la que nazcan o en la que residan, deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Lo otro, bueno, las próximas horas lo verán. Yo de momento me veo en mis tareas, que son las que creo que son mi responsabilidad, las que voy a seguir desempeñando estos años o estos días, los próximos 4 años, o estaré siempre al servicio de Canarias donde quiera que esté. Valle Gran Rey es un desatino, pero no eso es lo más importante, porque en los pactos hay que tener en cuenta los aspectos programáticos y la conformación de un gobierno. Por tanto, nosotros estamos en el camino de seguir trabajando en las distintas opciones, porque lo que nos preocupa son los ciudadanos canarios y especialmente cómo quedan también en este ámbito la realidad de la isla de La Gomera. Pero no es lo más importante el que haya incumplido el Partido Socialista en el compromiso para mantener la fuerza política que más votos obtuvo y que más concejales obtuvo. Por tanto, esta es una realidad que se irá dilucidando en los próximos días. Esta es una realidad que lógicamente habrá que reflexionar acerca de la misma, pero Canarias es mucho más importante que un municipio, inclusive que una isla. Por tanto, en ese camino estamos y haremos todo lo que sea necesario. ¿Y lo de Valle Gran Rey es tan importante o realmente es una machangada? Bueno, pues para no ser importante lo nombra mucho, ¿no? Sí. Casimiro. Yo creo que es donde a lo único que se puede agarrar, sí, como excusa. Como excusa, ¿no? Yo creo que vamos a conocer el Valle Gran Rey es la excusa perfecta, David. La tormenta perfecta. Es que Curbelo es fuerte en el Cabildo, pero como yo he publicado, es vulnerable en los municipios. No vamos a conocer el pacto del gobierno de Canarias, yo creo, Vicente. Sí. Mañana. Si no, mañana pasado. O sea, el Parlamento se constituye... El martes, ¿no? El martes. Manolo, el martes, yo creo que no llegamos al fin de semana, lo conoceremos, en uno o en otro sentido. ¿A usted no les parece que lo que estamos viviendo estas semanas nunca lo habíamos vivido? Porque yo estoy profundamente decepcionado. Nunca. De esta manera no. O sea, yo estoy muy decepcionado de cómo... No. De cómo se han... No te queremos ver decepcionado, Vicente. Bueno, estoy muy ¿Podemos decepcionado. arreglarlo? Como periodista, a mí me ha creo parecido que ha sido nefasto para la sociedad la manera en que los partidos están mercadeando, están negociando, se reúnen con uno, nos hacen ver que se están reuniendo entre 3, después entre 2 se reúnen. Creo que, me parece que desde el punto de vista democrático, los ciudadanos a día de hoy no sabemos qué están haciendo con nuestro voto en el Cabildo de Tenerife y en el gobierno de Canarias. Y lo que estamos asistiendo es a eso, a un mercadeo en el que cada uno, por sus intereses partidistas, a veces personales, mueve la ficha. Estamos viendo que Asier Antona puede ser presidente del gobierno de Canarias en un parlamento donde tiene 11 diputados. Coalición le ha ofrecido eso, 11 diputados de 70. 11 de 70 puede ser el presidente. Pero bueno, así es legítimo, ¿no? Pero yo sí estoy decepcionado, lo tengo que decir,
por las estrategias de comunicación de los partidos han sido, lo voy a decir, nefastas para poder nosotros informar a la sociedad. No ha sido transparente, Que le preocupa a los políticos que nosotros informemos. Claro, pero es horrible lo que está ocurriendo. Verdad. Con esos votos que tienen de con lo que tú sabes, informar. Bueno, tú sabes, venga, hombre. Pero nunca me había decepcionado como Precisamente los políticos se han encargado de todos lados durante este periodo utilizar a su interés los medios de comunicación para alargar lo que han querido. Y ojo que no hemos hablado de una cosa, Coalición también influye en los demás partidos. Coalición es un partido, un grupo de poder con empresarios, con políticos muy fuertes que son capaces de influir en otros partidos, en los debates internos. Eso lo sabemos. Porque en los otros en los otros partidos no hay empresarios. Sí, también. También. Esto está muy parecido por todos lados. Pero son muy fuertes los de Coalición. El empresario... Oye, que aquí hemos hablado de empresarios que estaban a bien con todos los partidos. De verdad. Ustedes no sé. Venga, pasen ya del rollito de Coalición que se les ve demasiado. Es una cuestión de poder. Vicente. Todos sabemos que Coalición tiene mucho peso empresarial, mucho poder, sí, ¿no? Pero eso depende también, ¿no? Pero que se girará rápidamente a otro partido claro, en cuanto... sin duda. Pero Coalición está en este momento, es lógico, ¿no? Intentando con todo su poder evitar perder instituciones tan importantes como el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Que eso es malo para Coalición, lo entiendo, pero para la sociedad no. Igual, pero lo digo de otros partidos también, donde ha habido alternancia y que no pasa nada, Manolo, que los currantes tendremos que currar todos los días como antes. Y bueno, habrá una serie de personas que eso le cambie mucho. Habría que poner aquello de aquella cancioncita de la vida sigue igual. Me ha parecido muy divertido esto, ¿eh? ¿Lo ves? Yo lo veo de esa manera, Vicente, yo lo veo preocupado y me preocupa a los periodistas. El fracaso de Las Palmas me pareció una cosa tremendamente divertida. Tú imagínate poder ver eso por streaming, cómo estaban negociando ahí, las caras de uno, de otro. Claro, pero ¿y por qué cómo se desarma todo, ¿no? ¿Por qué al final es tan secreto, Román? Tiran las carpetas sobre la mesa y bueno, aquí ¿Por qué no es tan secreto saber lo que están negociando? De todas maneras, Vicente, yo te voy a confesar algo. Tú has venido negativo hoy a esta tertulia. Sí, porque primero no reconozco presentaste... que estoy quemado porque me han toreado por todos lados como periodista, no me han dado la información casi nada, ¿no? Para meterte en una tertulia no es bueno hablar con Arriaga antes. Los lectores me dicen, oye, infórmame de esto. Y pues yo qué sé. Voy a tener que nosotros llevamos 3 días para alegar con Vidina y no quiere, que no. Es que ya habló lo que habló. Hombre, que ya se llevó un disgusto con lo del Tamayás. Yo le pedí la entrevista el 28 de mayo. Pues mira, es periodista, ¿no? O sea, que llevo más tiempo que ustedes, ¿eh? Así es que periodista. Manolo es periodista, de esto tiene que saber algo, cómo funciona, es periodista. De no darle entrevista a los compañeros. Yo le preguntaría a Vidina si ella, porque se está diciendo que Ciudadanos, de hecho Patricia ha anunciado... más o menos insinuado que se retracten o que presenten una querella. ¿Quién manda en Ciudadanos? ¿Quién ha dicho que es una compra? ¿No? ¿Quién manda en Ciudadanos? Bueno, vamos a analizar eso. ¿Quién manda en Ciudadanos? No, Vidina no manda. Pero ¿y dónde está Melissa Rodríguez? Porque no habla Melissa Rodríguez nada de esto, que está en Madrid callada. Está callada en Madrid. Está muy callada. Sí, pero es que hay una crisis, no se va a meter en la crisis. Ayer hubo, por cierto, una reunión, no lo hemos dicho, una reunión de la sede de Ciudadanos y estuvieron allí, estaban... Pues altos cargos, estaba Fernández de la Puente, estaba Mariano Cejas, que también ha estado un poco desaparecido, sí, en Santa Cruz. Yo he visto unas fotos y estaban todos contentísimos. Todos. ¿Y sabe quién está también? Sí, Juan Amigó, el que supuestamente había dimitido, se había ido. Y todos arropados allí, entre ellos. Se están apoyando, Sí, apoyando. Unidos, era un mensaje de unidad, en plan, a ver, con todas estas informaciones que se están dando de que el partido está dividido. Bueno, pues era un mensaje de unidad que para mí lo más significativo era quien no estaba en esa reunión. No estaba Teresa Verástegui en esa reunión. Oye, que a lo mejor estamos aquí nosotros alegando. Oye, pues esto es una estrategia y se están riendo de nosotros. Es lo que dije antes, divididos por Yo quién. lo solté el otro día. Bueno, puede ser que sea la más afectada en esta crisis. O una de las... ¿Verástegui? Sí. Por cómo la gestionó, ¿no? Ella es la que estaba ahí... Se me puede virar un poco la... Ella era la directora de orquesta. Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A La Tejita? Pues tenemos que irnos a La Tejita, Vicente. ¿Qué pasa en La Tejita? En La Tejita lo que pasa es que Costa finalmente le ha dicho a la empresa gallega Viqueira, que había empezado las obras de construcción del hotel, que no, que tiene que pararlas, según la resolución de Costas, dice de manera total, la paralización total e inmediata. 5 días, ¿no? Inmediata. Bueno, el caso es que eso les llegó
la notificación a esa empresa y a las demás partes, también al ayuntamiento, pero a la empresa, Costa se lo notificó el día 14. El 15 hubo una manifestación a la que fueron cientos de personas, ¿no? Y ¿Costa se manifestó? ¿Será la primera vez que se manifieste Costa? No, Costa es todo a través de... con registro de salida y Costa registro se de entrada. manifestó porque alguien estuvo empujando a Costa. Y medios de comunicación y todo lo que se movió. Se ha parado, hay una resolución que obliga a la empresa a parar las obras porque el nuevo deslinde que se está tramitando a instancias de los ecologistas, de ATAN y de Salvar la Tejita, la plataforma, pues invade la parcela donde se va a hacer el hotel, ¿no? Entonces, la empresa ha seguido las obras, no las ha parado. Lo hemos podido ver en muchos vídeos e imágenes. Y el viernes se les acaba el plazo a la empresa de parar voluntariamente las obras. Si no, se expone a un... Porque la empresa ha continuado estos días. Sí, se expone a sanciones. Pero puede pararse el viernes y no le sancionan. ¿Viernes seguro o jueves? Sí, porque ahora... Me dijeron que el viernes... Es el periodo voluntario. Sí, el viernes ya no puede trabajar. Sí. El viernes, de lo que nadie jueves habla, a las 24 horas. Hombre, es que a lo mejor la empresa estará diciendo, déjame aprovechar y echar los días. Claro, porque además eso es para indemnizar, no para echar los días, no para después pedir la indemnización por el daño y perjuicio. Mientras más tengas desarrollado o ejecutado el proyecto, más te vamos a tener que indemnizar. Pero es verdad que la clave de esta historia... Son un poco piratas en esto. Y por cierto, sorprendente, sí, bastante piratas, aunque yo los entiendo desde su punto de estando en su posición, entiendo ese afán, ¿no? Pero sorprendente, a Sotel y Jorge Marichal defendiendo a la empresa. A mí me gustaría que a Sotel y Jorge Marichal alguna vez, por favor, cuando pasan estas cosas, salga defendiendo la legalidad. Que salga defendiendo la legalidad. Que no se posicione al lado de las empresas que se quieren saltar la ley y que están actuando de una manera bastante, en mi opinión, pirata. Lo mismo ocurrió con los bares, ¿no? En Adeje, es que siempre pasa lo mismo. ¿No? Es que ya está bien, ¿no? Yo creo que una declaración responsable de Jorge Marichal sería importante. Es que todas son incendiarias o a favor de este tipo de cuestiones. De verdad, a mí me preocupa mucho eso. La empresa... Que está bien que tenga que defender porque es el presidente de los hoteleros, pero oye... Como nosotros somos periodistas radicales, ¿no? Vamos a la raíz, ¿no? Por eso somos radicales. La raíz de todo esto está cuando el Plan General de Granadilla estableció que ahí era un terreno urbanizable y ahí es cuando debería haberse movilizado también los ecologistas. No lo hicieron, es verdad que, bueno, a veces no ocurre, pero hay que buscar quiénes son los que aprobaron ese Plan General con una parcela tan jugosa como esa enfrente de, bueno, prácticamente con vistas a la Tejita. Sabían que estaba mal hecho ese deslinde, lo sabían muchas veces. Manolo, una cosita nada más sobre esto. Yo creo que la clave del asunto, que igual no la hemos comentado, es la siguiente, desde mi punto de vista. Con la licencia que tiene ese proyecto hotelero del ayuntamiento, se puede hacer. Con la propuesta de deslinde, ¿vale?, que está en información pública de Costa, ese hotel habría que hacerlo en el 10% del suelo. No se podría hacer. Esa para mí es la clave. Bueno, con esa clave nos tenemos que ir. Y que está en la fiscalía denunciado. Porque cuando algo se denuncia en la fiscalía, es como que hay algo, ¿no?, que empieza a revolverse en los cajones, la gente se activa y pasan cosas. Una olita y pon. Hablando de playa, olita y pon. Sí, y a partir de ahí me baño yo. Nos tenemos que ir. Gracias por vernos. A todos. Sigan disfrutando de nuestra programación. Nosotros disfrutamos de su complicidad. Adiós.